Buenas tardes a todos y todas los que están ahora acá, especialmente también saludamos a la gente que se ha conectado. Quería agradecer a Oscar por su disposición a esta charla en este ciclo de seminarios que estamos haciendo en el marco del diplomado Historia Económica y Social de Chile que estamos iniciando en un programa junto con primera vez, la última, el Departamento de Historia de la Universidad de Chile y el Departamento de Economía. Y qué mejor que uno de nuestros profesores del departamento y también que va a ser parte del diplomado con título en Historia de Economía Social de Chile, que nos dé esta reflexión, esta conversación sobre el desarrollo económico de Chile en una perspectiva histórica. Hay cosas que ya pasaron y que no vuelven más, la historia se repite y estamos viviendo un periodo de guerra comercial que no habíamos imaginado, era un tema que ya se ha quedado por superado, el mundo se aceleraba por la inflación bajo la moneda de comercio y la cosa viene a aparecer de vuelta. Entonces, ese tipo de reflexiones las queremos hacer el día, digamos, con Oscar, que es profesor titular del Departamento de Economía, tiene digamos, que digamos, por su excelente pluma y su discusión pública siempre tan interesante y tan relevante. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias por esto y muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de venir y conectarse. Y primero felicitar la iniciativa de los profesores de armar este programa con el punto de interfacultades. Creo que la Universidad de Chile debería hacer más de esto. Un poco hay, pero hay poco de esto. Un poco la geografía nos atenta un poco, como usted ha dicho, en la universidad, pero creo que es un tipo de iniciativa muy útil y que debería hacerse más. Así que, bien, si quieres puedes compartir mi presentación. Yo lo que le preparé para hoy es una reflexión. En cierto modo, lo que voy a intentar hacer es dar como un marco teórico. No pretendo decir que este es un marco teórico del diploma, porque hay demasiados profesores y cada uno tiene su propia manera de pensarlo, pero este es un marco teórico que yo les quiero proponer para pensar el problema, ¿no es cierto?, histórico del desarrollo de Chile, ¿no es cierto?, que como dijo Roberto, todos percibimos que ahora estamos no sé si en un cambio de época, pero no tenemos la hipótesis de que puede haber un cambio de época. Quizá, siempre como que quizá puede que no, pero podría ser que haya un cambio de época global de la economía y de fase del capitalismo global, francamente, ¿no? Y bueno, Chile, como es un país chiquitito, ¿no? Digamos, naturalmente abierto por chico, digamos, y expuesto al mundo, Chile es después de todo una costa, ¿no? Es como difícil que nos aislemos del mundo, ¿no? Se ve expuesto a lo que pasa en el mundo y eso es lo que vamos a reflexionar, cómo pensar eso. Entonces, démosle. ¿Tenemos un pasado que yo pueda hacer? Ya, para empezar, vamos a pasar con un poquito de un poquito de marxismo. Así como para empezar. Vamos a hablar como livianito. Entonces, bueno, muchos de ustedes sabrán, ¿no es cierto?, que hay un marco teórico. No. Hay un marco teórico que muchos de ustedes seguramente estudiaron en algún momento, estuvieron expuestos a él, ¿no es cierto?, que proviene del filósofo alemán Hegel, ¿no? Esto es muy influyente en el pensamiento marxista clásico, que es como difícil ya cómo uno lo formula, porque es una hipótesis histórica que tampoco la demuestra, digamos. Una especie como de reflexión o propuesta de cómo pensar la evolución en realidad cultural histórica. Esto es un poquito como lo que propone Hegel, que lo propone por primera vez en un libro que se llama Fenomenología del Espíritu, que tuvimos la desgracia de leerlo. Sabemos que, digamos, no es una experiencia. Yo siempre le digo a mis estudiantes que cuando yo tenía su edad, cuando era acá chico, uno leía estos libros y se sentía mal, ¿no? Porque no entendía. Entonces, ahora ya tengo la edad suficiente para saber que es desgraciado, digamos. Podría haber escrito lo mismo en 100 páginas y esto más simple, francamente. Pero bueno,
Él mismo se da cuenta de esto y por lo tanto en una siguiente publicación que se llama Enciclopedia de las Ciencias Sociales, él armó su propia publicación con una especie de Hegel for Dummies. Que no es tan formal tampoco, ¿eh? O sea, cuando uno mira esta, tampoco es tan así accesible, pero para él esto era más accesible. Entonces, en estas dos publicaciones separadas por 10 años, ustedes pueden encontrar la teoría de la dialéctica histórica, que uno la puede complejizar todo lo que quiera, pero esencialmente es esto, ¿no es cierto? Primero, Hegel es un erudito de la Ilustración, es un pensador de la modernidad, en el sentido, digamos, filosófico del término, y por lo tanto, lo primero es que su teoría es del ascenso social, del progreso, ¿no? O sea, para él no hay ninguna discusión de que vamos para arriba, de una manera u otra. Es una primera cosa que, por la cual uno tiene que estar alerta, porque la verdad es que cuando uno lee suficiente historia sabe que sí, hay periodos, en promedio hemos progresado, pero hay periodos, la teoría prolongada en que la civilización retrocede, ¿correcto? Pero bueno, entonces está eso y lo que propone digamos, Hegel es como esta idea básica de que la cultura humana, por ponerle algún lenguaje, ¿no es cierto?, va progresando a través de un proceso dialéctico, ¿no? ¿Y qué significa ese proceso dialéctico? Siempre se usa la clásica fórmula esta, la de tesis, de antítesis y de síntesis, ¿no es cierto? Básicamente la idea de que hay fuerzas culturales contradictorias y esas fuerzas culturales al interactuar se van transformando. Yo me he dado cuenta que cuando uno le enseña esto a los estudiantes, yo creo que se entiende mal lo que quería decir Hegel, porque en realidad uno dice tesis, antítesis, síntesis, y como que los estudiantes piensan que es como que hay una postura, hay una contraria, y después como que se ponen de acuerdo. Y eso no es lo que dice Hegel. Lo que él está diciendo es que las distintas posturas se transforman en el proceso y en el conflicto social. Eso es lo que están diciendo. Se van transformando. No es que lleguen a un acuerdo, ¿no? Es que en el fondo, cuando tú interactúas socialmente, ¿no? Hay cambio en ti mismo. Entonces, por ejemplo, uno puede pensar en los procesos políticos de los últimos años en Chile, ¿no es cierto? Entonces, la tesis, por ejemplo, de esta nueva generación del Frente Amplio era, uno podría representarla en la propuesta constitucional que el grupo de septiembre, ¿no? Entonces, uno diría, esa es la tesis, ya una antítesis, ¿ya? Pero si uno mira la evolución de lo que proponen y piensan, tanto el Frente Amplio como la derecha, post los procesos, ellos mismos cambiaron a través del interés. Esa es como la idea, ¿no? Esa es la idea. Y, ¿no es cierto?, lo que evoluciona en el tiempo, ¿no es cierto?, el famoso Geist o espíritu, ¿no? El espíritu de la nación, ¿no? Pero yo he notado que hay como dos prefijos que le ponen al Geist, ¿no? Está el izquierdista, ¿no? El prefijo izquierdista, que es el Zeitgeist, el espíritu de la historia, ¿no? Suena muy marxista eso, pero hay otro, cuidado, porque también hay hegelianos de ultraderecha, ¿ya? Ese es el Volksgeist, ¿no es cierto? Y el Volksgeist resulta que es el espíritu del pueblo, el espíritu de la nación, ¿no? Eso también tuvo su efecto. Así que, digamos, cualquier lado que uno tome, ¿no es cierto?, ese espíritu histórico o de la nación va evolucionando y va progresando a través de este conflicto e interacción dialéctica. Y claro, esto tenía que ver con una manera de pensar las naciones de la época, ¿no? Esto es un cuadro, dos cuadros de un pintor alemán que se llama Philipp Weid, que se llama Germania, ¿no? Entonces Germania es una mujer, ¿no? Y la mujer con una espada, por supuesto, ¿no? Una especie de diosa, ¿no? Que representa digamos, la identidad de la nación, ¿no? Esta idea como del espíritu de la nación, que curiosamente además es una mujer. Cosa que no es muy rara, porque si uno mira, adelante, ¿vale? Muchos países hicieron eso, ¿no? O sea, uno tiene el famoso cuadro, millones de versiones de esto, ¿no es cierto? Que es la libertad liderando al pueblo, ¿no es cierto? En realidad la gente cree que esto es la Revolución Francesa, pero no, creo que es los 6 días gloriosos. Me parece que es esa. Pero en fin, hay millones de estas versiones, ¿no? Y adelante, ¿no es cierto? Esta es la de Inglaterra, británica, ¿no? Que por supuesto, como esto es un cuadro. Yo cuando yo lo vi, esto queda en la Cancillería inglesa. Alguna vez fue un seminario y entonces está Britania, ¿no? Está Britania, ¿no? Y Britania está como recibiendo a Germania, que por supuesto viene con una espada, y a la francesa. La está recibiendo y está diciendo, compórtense, ¿no? Porque se llama Britannia pacificatriz, ¿no? Porque el imperio británico trae la paz. Es como ya, siguiente. Ahí está otra imagen de Britania, adelante. Y este es un cuadro muy famoso
de los ingleses, de los gringos, que se llama American Progress. Es un cuadro famosísimo en que hay como una especie como América, que en América, fíjese que vienen los colonos, ¿no? Vienen los colonos, vienen, hay como ferrocarriles. Miren lo que lleva ella lleva una línea de telégrafo. Esta diosa trae el telégrafo, por supuesto está correteando a lo apaches, ¿no? Están ahí corriendo, ¿ah? ¿No es cierto? Viene el progreso, aquí está oscuro, ¿ah? Se diga que está oscuro, allá viene la luz, ¿no? Adelante. Y por supuesto que los gringos inventaron su Columbia, ¿no? Entonces esta es como la idea esta como del espíritu humano que va progresando. Y yo me puse a investigar con esta recopilación de si existía una como chilena, ¿no? O sea, como, ¿no? Así como Britannia o... No hay. Hay una curiosidad, ¿eh? Nunca se me ocurrió. Pues, eso estaba como de moda en el siglo XIX. No ocurrió. No hay una imagen de mujer que representa la patria, la república. Pero bueno, este es el espíritu humano, pues usted quiere la cultura humana que va progresando. Adelante. Ahora, Marx, ¿no es cierto? Como ustedes saben, partió su vida como un filósofo hegeliano. Eso es lo que era. Cuando él escribió su tesis doctoral, era una tesis de filosofía pura, no había nada de economía, todavía no estaba expuesto a eso, lo había conocido a su colega y autor Engels, ¿cierto? Y por lo tanto era filosofía pura idealista alemana. Y por lo tanto Marx era básicamente una especie como de discípulo de Hegel, en cierta medida. Lo que ocurre con Hegel, que es bien importante, perdón, lo que ocurre con Marx es cuando, en cierta medida, cuando conoce a Engels, ¿no? Que por lo que se dice en las biografías, ocurre cuando él lee estando exiliado en Bélgica, porque a Marx lo exilian de Alemania por haber participado en una revuelta, se va a Bélgica, después de otra revuelta, se va a Inglaterra. Cuando está en Bélgica, lee un texto de Engels que se llama La situación de la clase trabajadora en Inglaterra. Engels, recuerden ustedes que era un empresario de textil, digamos, un millonario muy famoso por divertido, y que escribe este texto que en realidad es el primer texto de economía laboral de la historia. Es la primera vez que alguien dice, analicemos, analicemos empíricamente cómo están los trabajadores. Porque literalmente se pone como a tratar de levantar datos de en cuántos metros cuadrados viven, cuáles son sus niveles de nutrición, así como bien, por así decirlo, bien material, el lenguaje marxista, ¿no? Bien material. Y eso impresiona a Marx, ¿no es cierto? Impresiona a Marx porque él está en este mundo filosófico del Geist y de la dialéctica, de la verdad, y de repente dice, mira, esta cuestión como concreta, ¿no? Y la interacción entre ellos dos genera esta función, entre estas dos maneras de ver el proceso de desarrollo humano. Entonces, él básicamente, esta fusión se plasma en dos documentos. Uno es una especie como de prequel al Capital de Marx, que se llama Una contribución a la crítica de la economía política, en 1859, y después, fíjense, por supuesto, el Capital de 1867, ¿no es cierto? Y en estos dos, ¿no es cierto?, es la primera vez que se formula lo que conocemos hasta el día de hoy como, digamos, periodismo histórico, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol? Porque esto es importante para lo que les voy a proponer sobre cómo pensar el proceso de Chile. Básicamente, la función que hace Marx es la siguiente. Él dice, mira, uno puede pensar la sociedad como una especie como de ensamble de como dos mundos, ¿no? Hay un mundo que en algunos textos marxistas se llama infraestructura, en otros se llama modo de producción, en otros se llaman base, se de la traducción y el idioma, que es la realidad material de la economía. ¿Cierto? Esto que le había gustado a él leer a él. ¿Sí? La realidad material, los mercados, los recursos naturales, los trabajadores, la economía, la tecnología, la empresa. La realidad material de la economía, ¿no? La firme, ¿no? ¿Cuánto puede producir? ¿Cómo vive la gente? ¿No? ¿De qué se trata? ¿Ya? Y arriba, ensamblado con eso, está lo que se llama la superestructura. Eso sí siempre se usa la misma palabra, y la superestructura, por así decirlo, es la cultura que sostiene y se nutre a la vez de la base material, ¿correcto? Entonces, ahí están los medios, la cultura, la política, la religión, la educación, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo clásico que ustedes pueden encontrar en un texto de bueno, no sé cómo llamarlo, un historiador marxista muy famoso norteamericano, se llama Leo Huberman, ¿ya? De un libro que yo recomiendo mucho, se llama Los bienes materiales del hombre. Un libro muy bueno para leer, además, para los chicos, digamos. Es accesible, escribía muy bien. Él te dice una cosa, hace como el siguiente ejemplo, dice,
piensen ustedes en la sociedad feudal, ¿no es cierto? La sociedad feudal tiene como eje de infraestructura, ¿no es cierto? El eje central de la sociedad feudal es la tierra. Ese es el tema. ¿Quién tiene la tierra? Porque hay una sociedad agrícola, ¿no es cierto? Por lo tanto, la propiedad de la tierra es lo central, ¿correcto? Entonces, todo está organizado en torno a la propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la aristocracia, que básicamente tiene que ver con heredar tierra o no, ¿no? Está estructurada culturalmente en torno a eso. Entonces, por ejemplo, cuando se casaban dos aristócratas, ¿no? Usualmente era regalo. Tenía que ver con preservar o fortalecer la estructura de la tierra. Y cuando se querían divorciar, el Papa decía, no way, ¿no? Porque el divorcio era guerra. Porque lo que estaba abajo era la tierra, ¿no? Tú no puedes, no está permitido. Divorcio entre la gente que no tenía tierra, a la iglesia le daba lo mismo. No pasaba nada. Entonces daba lo mismo. O sea, la superestructura, ¿no? Está ahí para validar la base, ¿no? De la producción, y a la vez se nutre de él, porque la aristocracia no puede existir si no existe esa economía agrícola. ¿No? Ya. Entonces, es un poco la idea, ¿no? La idea es que hay una relación entre el modo de producción y la cultura, que siempre están interactuando, ¿no? Se nutren y a la vez se sostienen el uno al otro. Ese es como el marco básico del análisis marxista, ¿no? Y el materialismo histórico no es más que una adaptación de este modelo de infraestructura y superestructura, a una dialéctica histórica hegeliana, pero donde se introduce este elemento material. Entonces, por así decirlo, ¿no? En este progreso humano, que Marx también, si uno lee a Marx, igual que Hegel, igual que prácticamente todos los pensadores del siglo XIX, creen firmemente que solo va a haber progreso, ¿no? Solamente va a haber la revolución industrial y todo lo demás, ¿cierto? Ese proceso de progreso humano, ¿no es cierto? En este caso, la dialéctica es entre superestructura e infraestructura. Esa es la dialéctica central, entre superestructura e infraestructura, ¿ya? Y ahí se produce una de las características centrales del pensamiento marxista, que es el siguiente, ¿no? Lo que él dice es, mira, los procesos revolucionarios son momentos en los cuales se produce un descalce entre el modo de producción, base de infraestructura y la superestructura. Hay un descalce. Por ejemplo, hay una clase social que fue creada por la infraestructura, ¿ya? Y que ya no calza con la superestructura. O sea, el caso clásico es, al desarrollarse, al ir transitando la economía desde el feudalismo al feudalismo tardío y al inicio del mercantilismo, las primeras formas del capitalismo, empieza a aparecer la burguesía, ¿cierto? Y la burguesía empieza a fortalecerse y de repente lo que ocurre es que la burguesía es más rica que la aristocracia, pero no tiene poder político. Y dice, ¿cómo? Si yo te estoy financiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces empieza a haber una contradicción, ¿no? Y después, por supuesto, el proletariado desafía a la burguesía. Esa es como una teoría, ¿no? Se empiezan a producir descalces en la dialéctica entre superestructura e infraestructura. Esa es como la idea. ¿Ok? ¿No? Entonces, esta es la famosa frase de Gramsci que se usa tanto, ¿no? Del cuaderno de la cárcel, ¿no? Él dice, las crisis consisten precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer aún. En ese interregno surge una variedad de síntomas sociales mórbidos, ¿no es cierto? Creo que relevo esto que es un tramo. Se me ocurre esa palabra. Ya, adelante. Y bueno, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que en la visión marxista clásica, ¿no?, esos momentos de descalce entre infraestructura y superestructura, de contradicción, ¿no es cierto?, en que como que no calza la base material con lo que la otra, ¿no?, hay un descalce, ahí se producen los conflictos políticos, no necesariamente una revolución, porque no siempre ocurre, pero se producen los conflictos políticos y esos conflictos políticos se le coloca un nombre en el marxismo, ¿no es cierto? Lucha de clase, ¿no es cierto? La lucha de clase es básicamente la expresión de la contradicción en este proceso evolutivo, ¿correcto? Ya. Ahora, ¿cuál es el problema con Chile? Todo esto para simplemente decir cuál es el problema de Chile. El problema de Chile es el siguiente. Nosotros somos un país chico, enano, digamos, y no tan original como creen, ¿no? Hay como una narrativa, yo he notado, de la gente en Chile, sobre todo la gente de las ciencias sociales, los cuales me incluyo, de creer que somos terriblemente originales, ¿no? Somos como nosotros estamos inventando la última chupa del mate, ¿no? Y la realidad es que a mí me da la impresión de que nosotros más bien somos receptores de fenómenos globales. Chile es una especie como de interpretador de fenómenos globales, ¿ya? Pero aquí está el punto, ¿no? Si uno cree en esta, yo creo, en este caso, en este modelo como histórico marxista, digamos, de materialismo histórico, yo básicamente creo en él.
¿Ah? El problema es que lo que es diferente es que tanto los fenómenos de la superestructura que se generan, que por ejemplo los cambios culturales en Chile, ¿cierto? Como los fenómenos de la infraestructura, los cambios tecnológicos, por ejemplo, o económicos, en realidad son fundamentalmente importados. No es que los inventemos nosotros, ¿correcto? ¿Sí? Chile inventó Internet, ¿no? ¿Ok? Nos volvimos particularmente adictos a Internet, eso sí, pero nos lo inventamos, ¿ya? Por ejemplo, el movimiento feminista chileno cobró relevancia y fue muy relevante a nivel mundial. Nosotros tuvimos la asistencia y todo lo demás, básicamente después del Me Too, ¿no? O sea, los fenómenos como que somos herederos, somos una costa, nos vienen estos fenómenos. Nosotros estamos como viviendo nuestra propia ciclo dialéctico, ¿no? Pero sobre cosas que vienen de afuera. Y eso tiene algunos problemas. Que a veces los fenómenos que vienen de afuera no calzan, no porque no estemos maduros, que sería como el análisis clásico marxista, sino que es porque no tiene nada que ver con lo que está pasando acá. Es como que viene alguien, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, por ejemplo, uno de los momentos más olvidados, que yo encuentro más hermosos del proceso independentista chileno, son tres personajes que se llaman los tres Antonio. ¿Ya? Entonces, los tres Antonio eran unos revolucionarios, creo que uno era francés, si no me equivoco, y el otro era chileno, que como, no sé, es como 20 años antes como el tiempo de la Revolución Francesa, se les ocurre que empezó una revolución republicana en Chile, y no los pescan ni para nada, o sea, no pasa nada. Bueno, y los terminan echando, y es como, claro, porque en el fondo ellos eran personas letradas, conectadas con el mundo, y decían, bueno, esto está pasando en Europa, en Estados Unidos, seguramente es una buena idea para Chile. Chile, ¿qué es lo que había? Una especie de sociedad feudal, ¿no? Un marxista clásico como Engels te había dicho, como él argumenta, por ejemplo, en la revolución campesina de Alemania, te dice, tú no puedes hacer una revolución proletaria en un mundo feudal, no funciona. ¿Ya? Eso es lo que te voy a decir, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa un poquito, que a veces estos fenómenos que vienen de afuera como que no calzan, y eso genera un problema. Ahora, aquí yo quiero, me dicen que es muy de mal gusto citarse uno mismo, pero eso nunca realmente me ha limitado en esto. Así que aquí me voy a citar a mí mismo, me voy a citar a mí mismo. Esto es un libro que editó el presidente Lagos por allá por el 2010, en que básicamente se consiguió unos fondos ahí entre sus amigos globalistas, Universidad de Estudio, ¿no? E hizo dos volúmenes que invitó a un montón de gente a escribir sobre el Bicentenario, básicamente un libro de ensayos sobre el Bicentenario que le editó. Y él me pidió un capítulo sobre, digamos, la historia de las políticas económicas, por así decirlo, de Chile. Y eso se llama 200 años y 50 más, economía política de las políticas económicas en Chile. ¿Ya? Y lo que les voy a contar a continuación es mi teoría de ese artículo. ¿Ya? Así que ya, está ahí en mal punto. Es casi imposible comprar esto, así que adelante. Y ahí hay dos personajes a los que yo me refiero. Uno es un hijo de esta casa, ¿no? Que es Aníbal Pinto Santa Cruz, el famoso autor de uno de los libros posiblemente más influyentes de las ciencias sociales del siglo XX chileno, que es Chile, un caso de desarrollo frustrado. ¿Sí? Es un libro muy importante por su teoría, tengo que decir con el mayor respeto hacia el profesor, que es un libro muy bien escrito, pero bueno, es un libro que es muy influyente por su teoría, ¿no? Y ya voy un poquito a argumentar cuál es la teoría. O sea, hay varias cosas en el libro, hay muchas cosas, no es solo un tema, pero cuál es la teoría que me importa a mí, ¿no? Y es básicamente lo siguiente, Aníbal Pinto tenía una formación clásica marxista, no sé si era realmente un marxista duro, digamos, pero tenía esa formación. Y por lo tanto, digamos, él presenta la siguiente idea, ¿no? Él presenta la idea de que uno de los problemas que tiene el proceso de desarrollo de Chile es que hay un descalce en el lenguaje que hemos hablado aquí entre infraestructura y superestructura. Un poco que Chile es un país que por lo expuesto que está a los fenómenos globales, ¿no? Tiene movimientos políticos demasiado avanzados para la economía que tiene. Tiene una economía subdesarrollada respecto de lo que pretende culturalmente los sectores políticos, que les demandan al país, ¿no es cierto?, algo que no tiene industria, no tiene una agricultura desarrollada y sin embargo tiene movimientos que están colocados sobre esa idea, ¿no? Entonces un poco la idea es, el problema, uno de los problemas, porque no es la única teoría que tiene este libro, tiene más cosas, pero uno de los problemas que tiene el proceso de desarrollo de Chile es que digamos que en el fondo tiene una pretensión cultural, si ustedes tienen una infraestructura descalzada y demasiado avanzada, y entonces los proyectos políticos de esa infraestructura están condenados a fracasar en cierta medida, ¿no? Porque no tienen la base material para realizarse.
Y entonces lo que él dice es hay que desarrollar la base material, porque si no, entonces no vaya a poder hacer lo que quiere hacer políticamente. Esa es la teoría de Pinto. Siguiente. Esto podemos contrarrestar a Norbert Lechner. Norbert Lechner tiene un artículo de los años 90, 98 me parece, esto en estudios públicos, ¿ya? Norbert Lechner tiene este artículo que se llama Modernización y Democratización, un dilema del desarrollo chileno, y lo que hace Lechner es argumentar lo contrario. Él está diciendo lo siguiente, él está diciendo, de hecho habla de Pinto, dice, en la época de Pinto, uno podría debatir si era cierto que en el fondo teníamos una superestructura demasiado avanzada para la infraestructura, ¿no? Una cultura que pretendía algo que la base material, o sea, pero lo que argumenta Lechner es que en la época de la concertación era al revés, ¿no? Era que teníamos una economía más desarrollada que la cultura se había quedado atrás, y que eso era resultado de la dictadura, del señor, del oscurantismo generado, y que en el fondo teníamos una cultura subdesarrollada para el tipo de economía libre, o sea, teníamos una economía liberal capitalista, y seguíamos viviendo con categorías así como feudales y de clase, así como cero meritocrática, ¿no? Entonces había un descalce entre la cultura, entonces ese sería como el descalce a la Lechner. Donde el descalce a la Pinto es que tenemos una cultura demasiado avanzada con la infraestructura, el descalce a la Lechner es que está demasiado avanzada la infraestructura con la cultura. Y el problema que tiene eso es que como no es solamente cierto de que la superestructura vive de la infraestructura, sino que además la valida, ¿correcto? ¿No? O sea, la iglesia medieval no solamente se nutría del feudalismo y de la agricultura, sino que mantenía el orden cultural, ético, que sostenía el feudalismo, que sostenía el sistema productivo. Si tú tienes una cultura que no es coherente con la infraestructura, te genera un descalce. Yo me atrevería a decir que algunos de los fenómenos que hemos visto en el último tiempo reflejan algo de eso, ¿no? Un descalce completo entre, ¿no es cierto?, la base económica con la cultura y la estructura de clase, básicamente, que hay arriba de ella. Entonces, más o menos como que uno podría decir, ¿no?, de que este Chile desestivado, históricamente desestivado, ¿no?, es un país que está recibiendo estos shocks externos, ¿no?, estos fenómenos externos, los está heredando, porque no han inventado nada, no es cierto. Sí, estamos en un modo con huesillo, quizás, ¿no? Un par de cosas más, ¿no? Un par de innovaciones mineras también, pero mucho más que eso, ¿no es cierto? Básicamente recibimos shocks tecnológicos, culturales de afuera, ¿no? Y nos meten en esta dinámica dialéctica, nos tiene desactivados constantemente, ¿no? Y algunas crisis políticas chilenas son básicamente cómo procesamos esos descansos. Esa es como la teoría del artículo que yo estaba diciendo. Entonces pasamos de momentos a la Lechner a momentos a la Pinto, ¿no? Y en mi arrogancia de esa época, porque ese artículo lo escribí hace como ya casi 15 años atrás, no sé si, era más joven y creía que tenía más la razón, ¿no es cierto? Intento incluso clasificar estas crisis, es decir, cuáles momentos de crisis son a la Pinto y a la Lechner, ¿no? Como si la historia fuera así de mecánica, si es un marxista. Ya, adelante. Hoy en día estamos viendo una situación de crisis más o menos significativa, ¿no es cierto? O sea, a nivel global ahora, vamos por fuera, a nivel global. O sea, hay una crisis climática evidente, vamos, ¿no? Hay una crisis laboral a nivel global muy grande, hay un conjunto de tecnologías que además llevan bastante tiempo, la inteligencia artificial es la última, pero hay otras que son básicamente fuertemente sustitutoras de trabajo, ¿no? Y eso genera un problema, porque una sociedad sin oportunidad de trabajo es una dificultad. Siguiente. Hay una crisis migratoria evidente, ¿no?, que en cierto modo es resultado del éxito tecnológico del capitalismo global, ¿no?, que hace que donde antes la gente simplemente se moría, digamos, ahora sobrevive, pero la economía no lo puede sostener, entonces la gente migra, ¿no? Y no tenemos cómo calzar eso, ¿ya? Y esto genera una crisis social. Estamos en un momento de crisis global bien significativa. Una crisis que el analista Ian Bremmer, que hace un poco estuvo en Chile, siempre lo llama como recesión de la democracia liberal, ¿no? Entonces, que en el fondo esta combinación de crisis hace como abre la pregunta sobre la sustentabilidad de la democracia liberal occidental. ¿Es posible eso que continúe? Es una pregunta abierta, cada uno de ustedes tendrá su respuesta, ¿ya? Y bueno, esto tiene básicamente dos expresiones, esta crisis, ¿no? Recesiones económicas, o sea, básicamente los países dinámicos del crecimiento económico de Occidente, todos están con problemas desde el punto de vista de la actividad, de su modelo de crecimiento, como que no,
Alemania está guateando, Japón hace rato que está guateando, los gringos tienen el tema, en fin, los ingleses, o sea, hay eso, y hay una recesión de la globalización, hay un proceso evidente de la globalización bajo cualquier indicador. Adelante. Sí. Entonces, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasa con Chilito en toda esta cosa? Bueno, nosotros, como siempre, bajo la teoría que presentamos en la primera parte, heredamos todo esto. O sea, tampoco lo inventamos, ¿no es cierto? O sea, ciertamente Chile no tiene el tamaño para crear la crisis ambiental. Si Chile, como decimos, que si apagáramos Chile, no se arregla nada. Entonces, ¿no es cierto? Lo mismo la crisis migratoria. Todos estos fenómenos nos llegan, ¿no? Nos llegan como a los demás, y la pregunta es cómo los procesamos, ¿no? Entonces, dado que comenzamos con un poquito de marxismo, ahora para continuar, vamos con un poquito de narcocapitalismo. ¿Ya? Vamos con un poquito de narcocapitalismo. Adelante. Y por supuesto, ahí tenemos que citar a Joseph Schumpeter, ¿no es cierto? Joseph Schumpeter, economista muy importante, porque es un economista que está en la intersección entre la famosa escuela austríaca, ¿no? Una escuela de economía radicalmente procapitalista, ¿no? Radicalmente procapitalista, pero con ciertas discrepancias respecto de la economía, del método, fundamentalmente, de la economía que uno podría llamar neoclásica o anglosajona, ¿no? Esta economía, como la que se llama acá, que imita los métodos analíticos de la física, ¿no? De la física mecánica, con modelos. Los austríacos no creían eso, los austríacos creían que la economía se parecía mucho más a la biología, ¿no? Que el paradigma de ellos es como la evolución, lo darwiniano, ¿no? Que el capitalismo no es darwiniano. Lo interesante de Schumpeter es que, siendo originalmente austríaco, porque nació en el Imperio Austrohúngaro, él desarrolló toda su carrera en Harvard, básicamente. Entonces, como lo interesante de él es que está como en la intersección metodológica entre los dos. Es un economista austríaco, pero metodológicamente es anglosajón. Eso hace que sea muy, muy importante. Adelante. El libro que yo les recomiendo, si es que no lo han leído, es Capitalismo, Socialismo y Democracia, un libro muy accesible, en que un poquito se sobregira con sus teorías, para ser súper sincero, digamos, pero es muy, muy interesante, ¿no? A partir del concepto por el cual es famoso Schumpeter, que es el concepto de destrucción creativa, ya voy a explicar, ¿no es cierto? A partir de ese concepto, él intenta generar una especie de teoría de historia, ¿no? Para ser súper sincero, ese concepto de destrucción creativa tiene un cierto parentesco con lo que hemos estado hablando. O sea, en cierto sentido, y él mismo lo reconoce, es materialismo histórico, básicamente. ¿Ah? Eso es lo que es. Y él lo reniega de eso, lo reniega de su parentesco con la manera de pensar de Marx del capitalismo. ¿Ya? Entonces, adelante. Entonces, básicamente el modelo de Schumpeter es el siguiente. Él se imagina que el capitalismo es esta colección de empresas que son heterogéneas, digamos, que son distintas, ¿no? A los austríacos les molesta mucho un concepto que el profesor Álvarez siempre enseña en sus cursos de comercio, ¿no? Que es el agente representativo. Esta idea de que todas las empresas son más o menos iguales, perfecto el modelo. Austríaco, que es una blasfemia. Todo es distinto, ¿no? Cada uno es distinto. Hay empresas con más trabajadores, con más capital, con distintos tipos de trabajadores. Y lo que ocurre es que esa economía, cada cierto tiempo, le llegan unos shocks. Shocks tecnológicos, shocks económicos, shocks culturales, terremotos, lo que sea, que destruyen la empresa, ¿correcto? La destruyen, ¿no? Y eso que cada uno de nosotros decía que malo que se destruye la empresa, porque decía, para Schumpeter me encantaba que se destruyera la empresa, porque cuando se destruye la empresa, ¿entiendes? Esos factores que quedan liberados, tierra, capital, trabajadores, se reorganizan en una empresa. Ese es el concepto de destrucción creativa. Y de hecho, desde el punto de vista de los economistas schumpeterianos, unos seguidores de Schumpeter, yo, por ejemplo, les podría contar que quizá uno de los economistas más exitosos académicos que ha producido Chile, el profesor Ricardo Caballero, de MIT, ¿ya? Básicamente, si uno lee sus papers, son un economista schumpeteriano. Él trata de modelar esto con matemáticas, básicamente. Entonces, lo que te diría es, bueno, el capitalismo necesita estas quiebras, ¿no es cierto? Porque cuando quiebran esta empresa, se liberan factores y se abaratan, ¿no? Entonces, el pobre María Mucci, cuando quiere inventar su cosa Notco, desde acá, por si acaso, y quiere hacer mayonesa vegana, ¿no? Necesita factores baratos. Para que haya factores baratos, tienen que haber quebrado las empresas ineficientes, ¿no? Para que haya trabajadores baratos, tierra barata, arriendo barato, crédito barato. Esa es un poco la lógica, ¿no? Entonces, Schumpeter le encantan las quiebras, tanto que tiene un paper, que es completamente demencial, en que él celebra las hiperinflaciones, porque destruye la empresa. Ahí la empresa se pasó un poquito, en unos pueblos se pasó el
pelado. ¿Ah? ¿Perfecto? Pero la destrucción es buena, ¿no? Ni un problema, porque genera dinamismo, ¿no? Y de hecho hay una palabra que usan los economistas schumpeterianos para una economía que no permite las quiebras, porque protege las empresas, las protege, no les permite quebrar. Subsidios del Estado. Le dicen una economía esclerótica, ¿no? Una economía que tiene esclerosis, que no se mueve, que se va envejeciendo. ¿No? Tú necesitas generar... Esa es la visión, ¿no? Esa es la visión de Schumpeter. Muy importante Schumpeter en el pensamiento anarcocapitalista, muy de moda hoy en día. ¿Eh? Muy importante. Adelante. ¿Ya? Esto además sustenta el otro gran libro de Schumpeter. Este es un libro bien pesado, es así un poco cabezón, ¿no? Que se llama Ciclos Reales. Este libro yo me lo leí completo porque mi viejo se consiguió una copia de la primera edición en Inglaterra, ¿no? Y yo se lo robé a la biblioteca, de su biblioteca una vez y así me mata. ¿No? Porque ni siquiera él lo tocaba, ¿no? Y lo tiene ahí, ¿no? Parece que está anotado por un profesor, en fin. Él inventa la idea de los ciclos de negocios, que hoy en día es de sentido común. Todos entendemos que la economía capitalista normalmente, no con crisis, normalmente tiene ciclos, ¿no es cierto? Tiene ciclos. Y esos ciclos, en la manera de pensar de Schumpeter, eran ciclos que tenían que ver con creación destructiva. Eso era el efecto de la destrucción creativa. Adelante. Y bueno, digamos, Schumpeter llega tan lejos como para clasificar los ciclos, ¿ya? Y él clasifica los ciclos. O sea, Schumpeter está 60 años más adelante que nosotros, porque hoy en día un macroeconomista del Banco Central básicamente te divide el INSEE en 3 ciclos. Son 3. El ciclo estacional, o sea, primavera, el corto plazo, el ciclo corto plazo y la tendencia a largo plazo. Son como 3 frecuencias. Bueno, Schumpeter tenía 5 frecuencias, le puso nombre a todas las frecuencias, ¿no? Con distintas cosas, y le puso como los números. Además, esto lo hizo sin econometría, esto lo hizo a logímetro, ¿no? Así como mirando los datos y con muy pocos datos, ¿no? Pero él inventó esta idea. O sea, todavía no hemos llegado a 5 frecuencias como Schumpeter. Uno de los más interesantes de estos ciclos, el más largo que él inventó, que todavía es como es lo que él llama ciclos de Kondratiev. Los ciclos de Kondratiev supuestamente tienen medio siglo, 50, 60 años según. Y esto se refiere a este economista y matemático ruso, ¿no es cierto? Nikolai Kondratiev, ¿no es cierto? Que fue un protagonista y víctima, ¿no es cierto?, de los procesos revolucionarios de la primera fase de la Unión Soviética. Ahora, Nikolai Kondratiev, porque ustedes vean que el mundo es más complicado de lo que uno cree, adelante. Este es el paper de esto. El paper famoso es un paper del Quarterly Journal of Economics. ¿Ya? O sea, había una época en la cual los matemáticos soviéticos, ¿no es cierto?, de la Universidad de Moscú publicaron el Quarterly Journal of Economics, ¿no es cierto? Esto se llama The Static and Dynamic View of Economics, por Nikolai Kondratiev, ¿ya? En 1925. ¿Ah? De ahí sale esta teoría de los ciclos. ¿Cuál es la idea de Kondratiev? Que esto es un gráfico del Economist que saca las ideas de Kondratiev, se la atribuye a Schumpeter, pero eso es injusto, porque Schumpeter reconoce que es la idea de Kondratiev. La idea de Kondratiev es que cada 50, 60 años hay una revolución tecnológica, ¿ya? Una revolución tecnológica que genera un cambio de paradigma, ¿no? De paradigma de la infraestructura, de la base material, ¿no? Y que es tan revolucionario que cambia todo. Cambia el modo de producción, pero además induce un cambio en la superestructura. O sea, cambia la cultura, cambia la política, cambia la relación, cambia todo. Y básicamente lo que observamos en la historia son distintas fases, ¿no? Entonces hay distintas revoluciones tecnológicas que van así. La teoría de este artículo de Economist era que uno de los fenómenos que estábamos viviendo es que cada vez son más rápidas, ¿no? Que antes tomaba 60 años, que es lo que pensaba Schumpeter, y hoy en día te toman 30 años, 20 años. O sea, cada rato viene un golpe, madura y se va. Esa es un poco la idea, ¿no? De ahí viene el cuento. Dale. Otro autor que yo los llamo a leer es esta economista españolo-venezolana. No sé en realidad cuál es su origen. Creo que es venezolana originalmente y después español, no sé, alguna. Ya. Este es un gran libro, Carlota Pérez. Es un gran libro que yo no sé por qué no es más leído. Está en español, por si acaso también. Ella estuvo en el CEPAL un tiempo, me parece. Se llama Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero. Lo interesante de Carlota Pérez es que Carlota Pérez es una economista completamente chupeteriana. Se compra esta idea de los ciclos a la Kondratiev. O sea, que hay shocks tecnológicos, pero ella le añade un análisis de la dinámica financiera que esto genera. Entonces, básicamente lo que dice la Carlota Pérez es que
Las burbujas y reventones financieros son básicamente el mecanismo que tiene el capitalismo para probar las tecnologías. Entonces, básicamente, aparece una tecnología, ¿cierto? Como ahora, la inteligencia artificial, y aparecen todo tipo de teorías de cuáles son los buenos usos. Y distintas empresas dicen, la inteligencia artificial sirve para hacer dibujitos de Ghibli. Ya. Entonces, la inteligencia artificial sirve para la medicina. Y la inteligencia artificial sirve para el fútbol. Y cada una de estas empresas recibe fondos, digamos, ¿no? Capital, semilla, de riesgo, y algunos de estos fracasan, ¿no? Durante la revolución industrial y el motor a vapor, a alguien se le ocurrió que era una buena idea hacer moto con motor a vapor. Eso, alguien que inventó una moto con una buena idea, distintas razones. Hubo alguien que arriesgó capital, y lo que ocurre es que al principio, cuando la sociedad no sabe para qué sirve una tecnología y para qué no sirve, en el fondo los inversionistas apuestan a todo. Apuestan a todo. Y eso genera una burbuja. Porque en el fondo cualquier cosa va. Cualquier cosa. Y lo que ocurre es que después la sociedad va descubriendo que esto no. Y ahí se viene el ajuste hacia abajo. Y por lo tanto, lo que argumenta la Carlota, que es muy siempre, es que hay una relación entre los ciclos reales, por así decirlo, de Schumpeter y los ciclos financieros, que siempre además los tratamos como que fueran una anomalía. No, es súper normal. Tanto la burbuja como el reventón es la contraparte financiera del ciclo real. Adelante. Entonces, ¿no es cierto? Nosotros podemos hacer un recorrido de las distintas fases del capitalismo, de la revolución industrial, asociado a distintas tecnologías. En realidad, siempre le he contado a mis cursos equivocados de la historia a los jóvenes en grado, les decimos que como que la historia comienza con la revolución industrial inglesa. En mi opinión, y creo que de otros historiadores ingleses, en realidad es muy importante el desarrollo del capitalismo mercantil pre-revolución industrial. Y la tecnología central aquí es Barco a Vela, es muy sincero. Si esos barcos a vela así atómicos, tipo de la era de Napoleón, que generan la posibilidad del comercio global, ¿no? Y eso es lo que hace generar la banca europea a gran escala, ¿no? Y las finanzas, el seguro, y todo eso se desarrolla en torno al capitalismo mercantil y se genera el primer proceso de globalización. Y lo que ocurre es que cuando viene la revolución industrial, ¿no es cierto? Que por supuesto es otra tecnología, es la maquinaria, es la física mecánica al servicio de la economía, ¿no? Primero con molinos, digamos, de madera, con apoyos, digamos, y después con el motor a vapor. Toda la enorme ganancia de productividad en la industria textil y de todas otras industrias que se crean en Inglaterra, primero, se puede escalar a un nivel increíble porque existe no solamente existe la red de comercio para exportar textiles a cualquier parte del mundo, sino que adicionalmente existe la banca, el sector financiero para financiar esta producción. Entonces, yo creo que en la historia en realidad aquí es muy importante esto, ¿no? La compañía india oriental, holandesa e inglesa, clave, ahí se inventó la bolsa, digamos, se inventó en Ámsterdam, como todos ustedes saben, ¿ya? Bueno, después de eso viene la primera globalización capitalista a fines del siglo XIX, que ocurre, por supuesto, con el telégrafo. Pues también es un game changer, ¿cierto? ¿No? Hay un libro maravilloso, que si ustedes no lo han leído, de Carlos Trommel, un escritor chileno, se llama Santa María de Iquique, que es su versión de la matanza de Santa María de Iquique. Y ahí se le sale el hilacha al pobre Carlos Trommel y demuestra que sí, estuvo estudiando ingeniería comercial en la Universidad Católica de Valparaíso. Porque parte de la historia parte con el terremoto, el incendio de San Francisco, Estados Unidos, que hace quebrar a todas las compañías de seguro gringas, que genera una crisis financiera en Inglaterra, que genera una devaluación de la libra, y hace que las saniteras chilenas, ¿no? Que eran compañías inglesas, ¿no? Que transaban en libra, ¿no? Donde antes iba Caruso a cantar en medio del desierto, ahora había que bajarle los salarios a los trabajadores porque no les daba. Como resultado de un incendio en San Francisco, empiezan a haber huelgas y masacres en el norte de... Maravilloso, pero díganme, se lo recomiendo a todos mis alumnos, yo no lo leo. No, pero bueno. ¿Ya? La primera globalización capitalista. Después, tenemos el capitalismo industrial tardío, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, que básicamente es la industria masiva. Ahí se inventa el Fordismo, se inventa la producción de escala, ¿no? Industrial. Después tenemos el capitalismo regulado de la posguerra, que es como
como este equilibrio keynesiano, regulado, no queremos tener una guerra de nuevo, no ese tipo de cosas. Después tenemos la segunda globalización capitalista, después de las revoluciones neoliberales, ¿no es cierto? ¿No? China, chilena, inglesa, gringa, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene después de que esto maduró? ¿No? De que las tecnologías que generaron esto, ¿no? Las tecnologías, el computador, ¿no? Las comunicaciones globales satelitales, lo que generó el capitalismo post-revolución neoliberal, ya está en crisis hace rato. ¿No? Uno puede hablar de la crisis subprime, en fin, hay una serie de errores. La pregunta es, ¿qué es lo que viene ahora? Y la pregunta que todos tenemos es, por supuesto, si lo que viene ahora, ¿no es cierto? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que viene ahora, no? ¿Viene la utopía o la distopía? ¿No? ¿Qué es lo que viene? Yo tengo días, hay ciertos días en que estoy a un lado y al otro, ¿no? Depende de cuál expuesto estoy a Donald Trump. Creo yo que realmente vamos a ir a una cierta utopía en que todos vamos a andar en bicicleta, digamos, y volando en drones, digamos. ¿Ah? Y yo voy a decir, sí, digamos, me haría un pisco sour con un dron, digamos, pero un pisco sour además, vegano y orgánico, de cero impacto sobre el medio ambiente. ¿O creo yo que vamos en la dirección así como el colapso del medio ambiente por exceso de población y lo que necesitamos es que alguien Thanos elimine un tercio de la población del mundo, digamos? Tengo días, ¿no? Pero yo creo que estamos en una pregunta, como ocurre usualmente en las crisis, ¿no? Ahora, lo cierto es que desde la revolución mercantilista, en general, al final o sea, ha tenido razón Hegel, por así decirlo, ¿no? Ha habido conflictos, pero como que tiende a evidente, o sea, hoy en día la expectativa de vida en casi cualquier país, digamos, 80 años, 70 años, los países africanos más pobres y terribles, 60, ¿ya? ¿No es cierto? La expectativa de vida chilena hace 100 años, profesor, 45, 50, 25 años, imagínate. O sea, y eso en Alemania, cuando Bismarck, maravilloso Bismarck, ¿ah? Cuando él estableció el primer sistema de pensiones del mundo, la gente se podía jubilar a los 60, la expectativa de vida era 45. Un crack, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué es lo que va a pasar? No sabemos muy bien. Entonces, la pregunta que yo creo que queda abierta es la siguiente, y esta es la que uno tendría que pensar, ¿no? En este fenómeno y en este proceso que va, la pregunta es cómo se mueve Chile en esto, ¿no? Entendiendo que Chile es este país que no es protagonista, no es creador de los fenómenos, es heredador de los fenómenos tanto culturales, de la superestructura, como económicos y tecnológicos de la infraestructura. Que tenemos estas desestimaciones a la Lechner o a la Pinto, tenemos que manejarlo un poco las disonancias de nuestra política. Estas cosas raras que la política chilena usualmente es como que tratamos de procesar este desequilibrio a nuestra manera, ¿no? Y a veces nos sale bien, y a veces nos sale, pero re mal, ¿no? Muy mal. ¿No? Y la pregunta es, ¿cómo nos vamos a ir haciendo? ¿Y qué podemos aprender de los errores y las virtudes que tuvo Chile al procesar las contradicciones que nos generaron cada uno de estos cambios? Porque hubo cambios que lo procesamos mejor y otros peor, esa es la verdad, ¿no? ¿Qué lecciones hay ahí que podamos usar para el cambio que viene? Listo. Muchas gracias. Bueno, Roberto, entonces ya estuvo por sumarse al mando. Bueno, Siéntese, profesor, que voy a... Bueno, la verdad es que al escuchar a Oscar uno le entra en apetitos no múltiples, porque no solo ha hecho una síntesis paquilérmica de todas las teorías que deberían ser consideradas a la hora de ver el desempeño de una economía en el largo plazo, sino que también ha logrado, para mí, gran satisfacción, situar muy bien el lugar que le corresponde a Chile dentro de estas dinámicas globales, para no darnos aire de superioridad. Pero también ha dicho algo muy interesante, ¿no? Y que a veces lo hemos hecho mal, pero otras veces no lo hemos hecho tan mal. O sea, hemos logrado procesar, identificar cuándo estamos más o menos en el descalce A, que es el descalce, digamos, que
nuestras expectativas o demandas están demasiado por encima de nuestra posibilidad material, y en otras ocasiones probablemente ahí nos ha costado más, y cuando hemos tenido cierto éxito en términos de crecimiento, de desarrollo, quizás no hemos sido capaces de administrar mejor los equilibrios sociales. Como este diploma que estamos montando, que comienza a fines de este mes, y del cual el profesor Landerreche va a ser uno de los más importantes oradores al final, porque va a tomar justamente el periodo de los últimos 30, 40 años, ¿no? El último periodo que la ha reflejado ahí, creo que cabría, ¿no? Una conversación llana, una conversación grata, entre los que han tenido la gentileza de venir y hacerle consultas a él desde ya entrando en materia. ¿Cuáles han sido los aciertos que ha tenido los chilenos? Los análisis inteligentes que hemos hecho de estos descalces, cuando nuestras políticas se han acercado, han sido armónicas con ese análisis, y en qué momento sí hemos metido la pata con todo. Y por otro lado, algo que quizás no lo ha señalado, pero nos ha quedado patente al final, ¿no? De esa utopía y distopía, que la historia hasta cierto punto nos puede dar ciertas lecciones, nos puede dar cierta bitácora de aprendizaje, pero también, y los historiadores eso lo tenemos muy claro, no podemos esperar que el curso de la historia se acote simplemente a los aprendizajes hechos en el pasado, porque la historia fluye. Y por lo tanto hay nuevas exigencias, hay nuevas demandas, hay nuevos desafíos ante los cuales probablemente nuestros aprendizajes nos sirvan mucho. O sea, por lo tanto hay que estar abiertos. O sea, puede que algunas fórmulas, algunas recetas hayan servido, que hayamos sido inteligentes y hayamos sabido aplicarlas, en otras ocasiones no tanto, pero por otro lado también, como dice la canción de Silvio Rodríguez, hay cosas que vienen hacia adelante, ante las cuales no solo nosotros, sino que nadie en el planeta hoy tiene realmente soluciones definitivas. De manera entonces que dejo la palabra, dejo la tribuna abierta para que por favor ustedes sean quienes dialoguen con el profesor Landerreche, que ahora sí, si quieres sentarte, Carlos, escribiendo. ya. Entonces, por favor, sí que les pediríamos que se identificaran. Tenemos un tiempo, yo creo, prudente, unos 30 minutos, 20 tantos minutos. Karen nos puede ayudar. ¿Cuánto tenemos que ocupar la sala, Karen? Media hora, perfecto. Entonces, la idea es que se identifiquen para que sepamos de dónde vienen. Les vamos a pedir también que nos dejen sus datos al final, en una hojita para que podamos escribirle y mandarles la información justamente del diploma, para que cualquiera también de ustedes sepa que podemos responder a sus preguntas, sus inquietudes. Entonces, que se identifiquen. Ojalá que hicieran una consulta muy aplicada a lo que hemos visto, para que entráramos en esta especie de discusión hacia el pasado y hacia el futuro, ¿no? Y a continuación, Oscar haga el milagro de seleccionar, mezclar, combinar y vaya respondiendo, ¿no es cierto? No sé si una en una o quieres sumar. No, es altísimo detalle. Perfecto. Bien, entonces, por favor, siéntanse en su casa, cómodos para hacer sus consultas, sus apostillas, objeciones, ¿no es cierto? Si quieren, no le tienen tomates ni huevos podridos, sí, pero que hagan llegar, ¿no es cierto?, sus asedios también a lo que él ha planteado, para ponerlo en tensión, a ver si hasta dónde aguanta esta teoría, y dejemos que él vaya respondiendo. Así que, por favor, siéntanse cómodos, libres y entusiastas para comenzar. ¿Quién quiere iniciar la serie? Es el centro victoriano. Creo que, o sea, hay algo que me llama la atención, y es que entiendo bien de dónde viene la idea y el por qué cómo se fundamenta
la idea de una historia progresiva, linealmente progresiva, todo lo que explicó sobre Hegel. Pero no sé si dentro de las teorías económicas que explicó, como existe un espacio de interés central para los movimientos políticos que se desarrollan dentro del propio sistema, como si se le atribuye, qué rol también se le atribuye al Estado en cuanto, al menos como yo entiendo y en base a la formación académica que ofrece nuestra casa de estudios, logro entender el Estado más como una herramienta de ciertas clases, es decir, de ciertos grupos, que orientan la economía y todo lo que influye dentro de ella hacia sus propios intereses. Como, no sé si la pregunta final es si existe la consideración de que los intereses de las clases y de los estados juegan un rol central a la hora de entrar en ciertos ciclos o tomar ciertas decisiones y cómo eso afecta los movimientos del capitalismo urbano. Claro, esa es una la teoría clásica marxista del Estado, Lenin la tiene muy clara, que es una manera de ver el rol del Estado, que en cierta medida es el punto de decir que es marxista, porque en realidad Lenin la explicita, ¿no? Pero, digamos, si uno lee el Leviatán de Hobbes, ¿no? El Estado porque tiene una función muy clara. Lo que es diferente es que no es una función de clase. ¿No? Hobbes está pacificándote, le está proveyendo paz a todos, supuestamente, el soberano, ¿no? Es que el Estado es este objeto que tiene que ser capturado por una clase. En la teoría, lo que pasa es que en la teoría marxista histórica siempre hay una clase hegemónica, ¿no? Esa clase hegemónica refleja la economía del sistema antiguo o el previo, ¿no? Es la clase hegemónica y empieza como a deteriorarse su posición de poder y aparece una nueva clase que disputa esa hegemonía y la forma política que toma la disputa de esa hegemonía es la disputa por el poder político del Estado. Eso es, ¿no? Que se hace de distintas maneras en distintos momentos del tiempo. Los burgueses le disputan a la aristocracia a través de las revoluciones liberales y republicanas, secretariados supuestamente, o sea, así, ¿no? Esa es como la idea. Así que yo creo que eso tiene un espacio ahí, ¿no? Eso definitivamente tiene un espacio ahí. Lo que yo creo que es interesante de pensar es cómo eso cae en Chile, ¿no? Siendo un país que un poquito, o sea, ahora Chile es un país, digamos, un país de clase media relativamente avanzada, dentro de la clasificación global, Chile es un país de clase, un país de ingreso alto, según la clasificación del Banco Mundial, pero de los más bajos entre los ingresos altos, como en esa categoría, ¿no es cierto? Pero en realidad, históricamente, Chile es un país pobre, pobre. O sea, Chile, la verdad es que, o sea, si tú miras las mediciones del per cápita, así, total, de Chile en los años 50, Chile era como Bolivia, era dura, ese nivel, era un país muy pobre. Lo que pasa es que nuestra élite siempre fue una élite muy globalizada, hizo, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, todo el mundo de Validia, todo el mundo, los ricos, la gente de la élite. Había como una ilusión óptica de que Chile era más desarrollado de lo que en realidad era, la verdad. Era un país bien, bien pobre. Entonces, claro, ahí lo que cae en el pensamiento marxista clásico, caen como estas reflexiones de los marxistas clásicos sobre si es posible replicar en un país que está atrasado en su desarrollo, porque el debate clásico del marxismo, Trotsky, no, si era posible realmente hacer una revolución proletaria en un lugar que ni siquiera hay proletariado. Como la idea, ¿no? Esa era como la dinámica que un poco inspira a Aníbal Pinto, un punto parecido a lo que está diciendo también. Entonces yo creo que sí forma parte. Lo que pasa es que yo creo que para hoy, ese descalce, yo sigo creyendo que estamos en un descalce de la ley, por así decirlo. ¿Ya? O sea, yo creo que el descalce de hoy no es ese. El descalce de hoy no es que teníamos una economía demasiado atrasada para nuestra desarrolladísima intelectualidad ¿no? Y cultura, no. Es lo contrario. Lo que pasa es que las características de cómo llegamos a la modernización capitalista en Chile, que fue la dictadura, la transición, la suerte que tuvimos además de que la transición ocurriera justo en un momento de expansión global del capitalismo, que necesitaban las mercancías que nosotros íbamos a vender, o sea, tampoco, aquí tampoco es que fue pura autoría nuestra, en cierta manera, ¿no? Las características de lo que hubo que hacer, los silencios que hubo que crear, ¿no? Los equilibrios, ¿no? Las cosas que hubo que olvidar, ¿no? Las transacciones que cada una de las partes tuvo que hacer, tuvieron un subproducto, ¿no? Fue un atraso cultural, desde mi punto de vista, ¿no?
Porque parte, desde mi punto de vista, aquí, esto es una opinión mía, ¿no? Parte de las transacciones de la transición era que íbamos a transitar a la democracia, pero de una manera que no iba a desafiar la estructura de clase de antes. ¿Ya? Y bueno, el día de hoy tenemos una estructura de clase precapitalista, desde mi punto de vista. Y ese como que eso no calza, porque tú tienes estas nuevas generaciones en realidad aspiran a una sociedad liberal. ¿Sí? Lo que pasa es que no es liberal la sociedad, no es meritocrática liberal. Entonces, el descalce y ahí entra, uno podría decir, esa clase, que no tiene nombre, ¿no? La clase, no sé, de Ñuñoa, ¿no? No sé cómo habría que llamar el ñuñoitariado, ¿no? Entonces, esa clase está disputándole, o intenta disputar la hegemonía, ¿no? En el modelo clásico leninista. ¿Cómo lo disputa? Tratando de tomarse el Estado, ¿correcto? No vaya a decir, le va bien o mal, también hay revoluciones fallidas también. Pero sí, yo creo que efectivamente yo comparto ese modo de análisis, ¿sí? Lo que sí hay que tener cuidado es cuando uno aplica un modelo histórico mecánicamente y repetitivamente, porque yo creo que hay más factores. Vamos a hacer una interrupción. Sí. Voy a dar la próxima palabra para también integrar a los amigos que se han querido integrar por vía telemática. Aquí Rafael Mellarte plantea: hola, primero que todo, muchas gracias por la presentación y por el análisis desde diferentes perspectivas. Tengo un par de preguntas, puntos de discusión que quisiera plantear. Primero, entre comillas, dice, ¿es posible analizar la historia económica chilena tomando su infraestructura como algo homogéneo, considerando el nivel de segregación nacional a diferentes niveles? Abre paréntesis, en otras palabras, ¿es posible analizar la historia chilena como una sola historia? ¿Cómo se puede incorporar dentro del marco analítico? Parece que esta es la segunda, no estoy seguro. Sí. ¿Cómo se puede incorporar dentro del marco analítico expuesto las ideas a la guía de estructura como algo estructurante, pero estructurable? ¿Es correcto pensar en la perspectiva de progreso como una trayectoria única, fija, o más bien como algo que se construye dentro de cada época? Creo que hablamos del tema de la homogeneidad del concepto de infraestructura, considerando los problemas de fractura, y luego la idea de, ¿no es cierto?, de guías de estructura. Claro, eso es también una idea clásica de la historia económica chilena, de que el atraso chileno no era homogéneo, ¿no es cierto? O sea, que había sectores, así como Valparaíso tenía sus sectores, ¿no es cierto?, financieros, navieros, completamente insertos, digamos, dentro de la economía moderna capitalista del siglo XIX, XX, ¿no? Valparaíso era, de hecho, una ciudad integrada a la globalización de la época. Hay un libro que yo descubrí un dato freak, digamos, que el fundador de la BBC había nacido en Valparaíso. ¿Por qué? Porque los ingleses la pasaban en Valparaíso. Entonces, y la cantidad de años que gente que nació en Valparaíso, porque gente importante europea, digamos, que era un lugar de la globalización. Pero claro, eso era Valparaíso, ¿no? Agarrabas te metías al Limache y ya no estaba tan integrado eso ya era una cosa como precapitalista, firmemente. Entonces, yo creo que esa es una teoría clásica, eso está, por si acaso, en el libro de Aníbal Pinto, o sea, es parte y es una tradición cepaliana, ¿no? Esto de que una de las características no solo de Chile, de Argentina, de muchos países, es que tienen estos como puertos, ¿no es cierto?, estas zonas como integradas al moderno, incluso industriales, en el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y de repente en el interior está una cosa así que ni siquiera, o sea, es que en la antigüedad, ¿no? Esa dicotomía. Así que yo creo que esa es una reflexión importante. Yo creo que también es importante pensar si la revolución capitalista chilena de la transición a la democracia de para acá no ha eliminado algo de eso, por la naturaleza de la globalización. O sea, que hoy en día, ¿no es cierto?, Coyhaique, una persona que vive en Coyhaique trabaja, está conectado, ve la misma serie idiota que todos vemos en Netflix, digamos, y participa de los mismos youtubers, digamos. No sé si seguramente quedan enclaves, así como Asterix, ¿no es cierto?, por ahí, en alguna esquina, pero yo sospecho que la naturaleza de la globalización, por ser de comunicación y tan fuerte, no sé si va quedando eso realmente. Pero eso es una pregunta clásica, sin duda. Yo creo que la respuesta, lo primero, es que tiene toda la razón que nos escriben que eso es una manera, una cosa que seguramente va a ser tratado en el diploma.
El marco, la idea de Giddens, estructura como algo estructurante, sí, yo creo que, o sea, lo que pasa es que Giddens es el ideólogo del nuevo laborismo, de la tercera vía, ¿no es cierto? Y por lo tanto la pretensión de ellos era que ellos iban a poder implementar políticas públicas que iban a moldear el capitalismo moderno de ahora, ¿no? De una manera que fuera más compatible con, no sé, mayor nivel de igualdad, oportunidad y justicia. Esa era como la pretensión del New Labour. Y bueno, tuvieron algunos éxitos de eso. Yo me la compro un poco, ¿eh? Yo creo que eso es algo de lo que se hace con políticas públicas, pero que es un límite, digamos. O sea, tú no puedes los historiadores tienen el problema que a veces uno puede ser medio fatalista, ¿no? En el sentido de que decir como, bueno, será lo que será. Yo creo que no es tan así, pero yo sí me compro algo de eso. Lo último que dicen, correcto pensar en perspectiva. No, yo no, yo eso no me la compro. Yo creo que nosotros hemos vivido una ilusión óptica resultado de la revolución industrial, fundamentalmente, de progreso perpetuo, pero la historia nos indica que después de periodos de progreso perpetuo pueden venir periodos de edad oscura. Eso absolutamente ha ocurrido muchas veces, ¿no? O sea, ha habido colapsos imperiales, ¿no? Hay un libro que me leí en verano que se llama el colapso de las civilizaciones, Fall of Empire, Fall of Civilizations, de un historiador inglés que se llama Peter, creo, Cooper. Hay un podcast que se llama Fall of Civilization, que revisa todas las caídas de civilizaciones, ¿no? Todas las caídas, ¿sí? De los romanos, los aztecas, los mayas, los chinos, los de India, no sé cuántos, los africanos, todo. Y claro, es un poquito terrible cuando uno las ve todas, porque uno como que siente que todas las historias terminan mal. Todas las historias terminan mal, pero claro, eso te muestra que ha habido de repente periodos en que las civilizaciones en distintas partes del mundo han alcanzado un nivel como de desarrollo económico, cultural, ¿no? ¿no? Me acuerdo una estadística que él mostraba de que historiadores ingleses han reconstruido la altura promedio de los ingleses en Londres antes que se fueran los romanos y después. La altura promedio, ¿no? Una caída como de 15 centímetros, ¿no? Así, eso te muestra, ¿no? O sea, y eso fue el puente de Londres. El puente de Londres, porque Londres existe en el primer lugar en que el Támesis era suficientemente angosto como para que la tecnología romana pudiera ser un puente. Por eso es que Londres está ahí, digamos, de ahí es como que se enancha. Bueno, ellos hicieron su puente que era de piedra, puente romano, top, ¿no? Se van los romanos, el puente dura un tiempo, en algún momento se cae el puente y no lo pueden reconstruir en 1000 años. Se puede haber retroceso civilizatorio, se puede haber. Yo creo que ese optimismo propio de la modernidad y de la ilustración, muchas veces tiene razón, digamos. Positivismo hasta el ¿no? Claro. Más alguna que quisiera decir. Tu nombre, por favor. Paula, bueno, ya la laburante, te quería hacer dos preguntas. La primera, yo soy un poco práctica, pero siempre pienso en el estallido social, todo lo que sucedió en 2019, y muchas veces yo conversaba con compañeros de máster y me costaba encontrar un punto porque sentía que con la primera tema constitucional, la reforma, qué sé yo, se llevaba a cabo como muchos derechos sociales que querían aspirar mucho, como le decimos, millonistas, qué sé yo, pero la gente parece que quiere tener más acceso a bienes y servicios. No quiere tener derechos sociales. Entonces ahí yo no sé si ahí se puede plantear el tema de cómo esta superestructura que no cuadra con la economía. Porque realmente la gente no quería cambios que supuestamente se querían representar con estos grandes puntos. Yo me acuerdo que yo, como con lo que soñaba y esperaba, era como pensión, educación, como grandes como cambios estructurales, pero cuando me ponía a leer el borrador, eran cosas muy como que se podían englobar a mayor escala. Eso es como lo que yo siento. Entonces como que la gente al final votó no, y muchos de mi generación, yo tengo 30, como que piensa que solo fue por fake news, por temas de trincheras, por temas de Instagram. No sé cómo vos lo podés como... Yo creo que todavía estamos muy cerca, y todos los que hemos estado involucrados al haberlo vivido, porque siempre tiene que tener cuidado cuando analiza los fenómenos que vivió, de que uno tiende a las explicaciones que son las que uno quiere que sean ciertas.
y uno de los entrenamientos que tratamos de darle a nuestros estudiantes acá es dejar de pensar de esa manera. No pensar en lo que uno quiere que sea cierto. Pero bueno, ahí es, yo creo que para este tipo de fenómenos sirven los modelos de análisis histórico, porque hay distintas escuelas históricas. En esta presentación yo he enfatizado una, ¿no? Que es la manera que tienen los marxistas de mirar la historia, que enfatiza más el modelo original de Marx, ¿cierto? De materialismo histórico, de dialéctica, conflicto de clases. Y esa es una manera de verlo. Y claro, ahí lo mencionaba hace un rato, uno podría imaginar que, decir, en ese modelo, lo que pasó es que el desarrollo capitalista chileno, ¿no es cierto?, de la transición, que fue muy importante, César lo que es del César, digamos, muy considerable, ¿no?, generó una clase social que era incompatible con el modelo económico, tal como la burguesía era incompatible con la aristocracia. La misma cosa, si un marxista duro a la antigua, digamos, tendría eso y pasa perfectamente. Y por lo tanto la pregunta es, esa nueva clase social se toma el poder, lucha de clase, y después aparece el nuevo sistema, ¿no? Y siempre vamos a acordar de una de las, porque esto lo tenían en su mente el Frente Amplio, porque hay una propaganda de la prueba, que había un profesor en el colegio, no sé si la vieron, y había unos niños que decían, no me creí, pero antes en Chile no había no sé qué cosa, derecho al algo, ¿no? Y el niño, oh, no puede ser, bueno, pero el profesor, ¿no? Pero ellos ya se imaginaban como viejos contando su propia épica, particularmente, pero en el fondo la idea era esa, era una teoría marxista de la historia. Lo que pasa es que esa no es la única teoría de la historia. ¿No? En particular, ¿no?, hay otro problema aquí, que ¿cuál era la clase? Porque el problema con el marxismo clásico es que tiene este modelo de clases, ¿no? Y hoy en día el tema de qué es exactamente una clase es un poquito más difícil, ¿no? Claro, uno estudia las dinámicas políticas del siglo XIX, temprano siglo XX, y uno ve proletariado, ve burguesía. Hoy en día, ¿qué demonio es proletariado? Porque, bueno, y varios de distintos tipos, que son contradictorios entre ellos, ¿me entiendes? ¿Qué es la burguesía? ¿La burguesía o las burguesías? Entonces empieza como a descansar. Quizá una de las explicaciones para el fracaso del proceso es justamente eso, de que hubo gente que creyó que había una cierta homogeneidad de intereses de clase y no lo había tal. No había tal, ¿no? Un malentendido aquí. No era verdad, digamos, de que los trabajadores del cobre estaban por defender al mundo fúngico. Por lo contrario. O sea, no había ese cáncer, ¿te fijas? Entonces, capaz que algunas de las categorías clásicas analíticas de la izquierda fallaron. Yo pienso, yo creo que hay algo de eso. Fallaron, o sea, como que yo creo que a la izquierda chilena lo ha traicionado mucho la nostalgia, ¿no? La idea de revivir algo que ya pasó. Y eso es complicado, porque el mundo cambió, la base material es diferente. Yo creo eso, ¿no? Yo creo que, en el fondo, yo creo que Marx tiene razón, en el sentido de que está ese descalce, o sea, tenemos una clase social que fue creada y que no es compatible con la propia economía y estructura de poder que la creó. Eso, yo creo firmemente en eso. Lo que creo que ha fallado es que la solución política propuesta no estuvo bien diseñada para la época de hoy. Y fue muy nostálgica, ¿no? Pero como tenemos que revivir la industrialización por sustitución de importaciones, o sea, tenemos que revivir la unidad popular. ¿Sí? ¿Seguro? La unidad popular tiene estructura de clase, de las clases del capitalismo tardío de esa época. Esa es mi teoría que la solución propuesta por la izquierda fracasó completamente. Las derechas fracasaron porque ni siquiera estaban preparadas para el problema. El caso de la derecha simplemente fue reactivo. Así que, y yo creo, y ahí vuelvo a mi teoría Lechner, ¿no?, creo que parte del fracaso es que nosotros no hemos ido creando, o sea, estos indicadores que tenemos de analfabetismo funcional en nuestra población, falta de lectura, falta de sofisticación. Yo creo que yo además tengo la teoría de que los procesos profesionalizantes de la carrera académica han traicionado esto. Tenemos gente extraordinario científico que no tienen
idea de historia y que andan haciendo recomendaciones que afectan la historia. Chuta, yo creo que hay un problema, tenemos como un problema de subdesarrollo intelectual de nuestras capas, y, como diría Gramsci, de la inteligencia, ¿no? Que atenta contra la solución. Ahora, dicho eso, también tengo que ser generoso en el sentido de que yo creo que la solución de encauzar el estallido social hacia un intento constitucional, por muy fracasado que fuera, fue hábil. Creo que eso fue hábil. Así que Vamos a darle también a otra consulta que está ahí, la pueden ver. Hola, creo que de Valentín Escudero, que dice, hola, creo que también es interesante tomar en consideración algunas de las orientaciones de la historia regional, sobre todo cuando nos enfrentamos al estudio de un escenario decimonónico, sobre todo en latitudes lejanas al centralismo. Hay un rompimiento de lanza en la región. En la región norpatagónica, en un contexto de terrible integración del Estado, y que bueno, que sacan, y su institucionalidad en el territorio, se hace necesario analizar la historia económica en base a la construcción de redes comerciales con el oeste de la cordillera de los Andes. Mi pregunta se orienta así: ¿se hace pertinente poder considerar el enfoque metodológico para otras regiones? claro, yo creo que Valentina levanta un tema que a mí me preocupa particularmente. Yo, en el proceso constituyente, yo me declaré federalista. De hecho, en mi libro sobre el tema decía que yo era partidario del federalismo, entendiendo que es una palabrota en Chile, ¿no? Federalismo es una palabrota en Chile. Yo lo encontré muy extraño. Porque también que los pitiólogos no les haya resultado muy bien, pero eso como que pasó hace harto tiempo, ¿no? Pero está como instalada la idea de que el federalismo, y me parece particularmente preocupante, porque me parece que la geografía de Chile pide a gritos, y una cosa más federal. O sea, para mí, la política, la estrategia de desarrollo productivo correcta, comillas, para la región de los ríos, por inventar cualquiera, ¿no? Podría no tener nada que ver con la política de desarrollo productivo óptima para la región de Atacama. Nada que ver no solamente en los sectores, sino en la manera de realizarlo, en cuál sería el sistema tributario, cuál sería lo que tendría que hacer el Estado para apalancar. No tiene nada que ver. O sea, y por lo tanto, esta idea centralista chilena, que es la herencia de cómo se construyó el Estado chileno, hay miles de historiadores que Chile era esta frontera militar, está bien, es la herencia histórica, nos traiciona, porque queremos ir y aplicar, como construir pequeños santiaguitos, ¿no es cierto?, en todo el lugar que no tiene nada que ver. Yo creo que ahí nos tenemos un problema, ¿no? Y no entiendo muy bien cuál es el problemita con el federalismo. Yo fui invitado a la Convención Constituyente a exponer, y puse esto, que era partido, pero me llegó, ahí sí que me llegan tomates. Pero me llegaban tomates de izquierda, tomates de derecha, me llegaban, o sea, una cosa de pepino, me llegaban lechuga, me llegaba de todo. O sea, aparentemente en Chile hay una vocación centralista de la élite que yo encuentro muy autodestructiva. Entre otras cosas porque el federalismo clásico de los suizos, de los gringos, tiene una gracia bien importante, que uno también, digamos, le da agencia a las comunidades locales sobre su destino. Le dice, bueno, si a usted le va bien o le va mal, el problema es suyo, es quieto. No venga a decir a mí, usted verá, ¿no? Veamos qué pasa. Yo creo que eso es bien importante. Sí, yo creo que eso es un tema bien importante. Me temo, Valentina, que este no es un tema que ha sido muy tratado en la economía, por lo menos en la economía, no sé si en la historia, pero casi todo lo que yo he leído es que la historia mira muy mal la descentralización. Como que, en general, los historiadores que yo he leído, capaz que me falte alguno, pero incluso los que se autodenominan liberales, como que miran súper mal el tema de la descentralización más radical y el federalismo. Entonces, ahí profesor saben. Hay un polo regionalista en Concepción, en este momento, es muy fuerte, varias historias claro, pero es nuevo. Claro. Por favor. ¿No? Yo todo dicho. Igual yo me gustaría, solo a modo de caramelo, para que después quieran escucharlo con todo el detalle y aprovecharlo bien a todas las personas que van a formar parte del programa. Ante lo que estamos viviendo, Oscar, tú algo también lo dijiste, cuando pareciera que el paradigma del comercio, que para algunos se transformó casi en la varita mágica que
el posible evadir cuando traía tanto crecimiento. Estoy pensando en economistas muy importantes, como Bauer, por ejemplo, y otros más, que lo han elaborado como, usted no se puede negar a la apertura comercial. Y por otro lado, en el otro extremo, tenemos todo este romanticismo nostálgico, ¿no es cierto?, de la autarquía o qué sé yo, de generar aprendizaje industrial. Eh, a sabiendas de que los roles que van a asumir los bloques que se están formando van a ser, van a combinar relaciones de complementariedad, pero también de conflicto. Así, muy intuitivamente, ¿cómo debiéramos usar nosotros desde nuestra posición que es tan lejana, marginal, pequeña, lo que hemos aprendido y los peligros que se vienen para enfrentar ese dilema? Yo creo que tenemos un problema bien grave. Yo creo que si se realiza la visión de Donald Trump de transitar de la globalización abierta con reglas, donde básicamente uno entra en cierta medida en igualdad de condiciones con cualquier otro competidor emergente, por así decirlo, a un mundo de áreas de influencia hegemónica, mercantilista, o estáis con los chinos, o estáis con los europeos, o estáis con los cuantos. Para Chile es súper complicado, porque Chile, una de las características de nuestro crecimiento económico entre fines de los años 80 y básicamente durante la época de la concertación, es que hubo una diversificación exportadora chilena. O sea, la verdad es que si uno mira la estructura exportadora chilena en los años 70, éramos un mono exportador de cobre. O sea, lo demás era como, así, y no solo eso, éramos un mono exportador de cobre y eso lo hacía Codelco. Ni siquiera había minería privada, o sea, y claro, a través de distintas cosas, y hay un debate de qué fue lo que creó esa diversificación, ¿no? Yo tengo una posición que es un poquito discrepante con algunos colegas. Bueno, pareció, no sé, una agricultura más moderna, no como la trazada que miraba Nidal Pinto, sino una más moderna, exportadora de fruta, packing, ¿cierto? Las forestales, la pesca, los salmones, ¿no? Empezó a aparecer estos otros sectores y se diversificó bastante la estructura de exportación. Bastante, no totalmente, sigue siendo importante la minería. Pero una característica es que cada uno de esos sectores se diversificó en términos de mercado objetivo, lo cual era bueno desde el punto de vista nuestro, porque claro, uno no quiere estar expuesto a un solo país, ¿no? Entonces antes Estados Unidos era todo, ¿no? Y Argentina era importante. Ahora, por suerte, Argentina no es muy importante para nosotros, porque ahí sí que hay una exposición a crisis no menos significativa. Claro. Pero, por ejemplo, uno mira, por ejemplo, los dos sectores estrella no cobre de Chile hoy. Salmones es gringo. Los salmoneros chilenos venden en Miami. Ese es el lugar, el mercado, que hay un puerto pesquero importante en Miami, ¿no? El corte de salmón, no sé cuántos gramos, corte D, que se llama. Es el salmón. Eso. Cerezas chinas, porque los chinos encuentran que las cerezas se las regalan a los suegros, no sé qué historia, el año nuevo chino, el Cherry Express, no sé qué. Entonces, no hay ninguna manera de que los cereceros dejen de exportarle a China y vayan a vender todas esas cerezas en resto del mundo. Nadie quiere esas cerezas. ¿Me entiendes? Y los salmones tampoco, digamos. Europa está dominado por los noruegos, los japoneses les gustan sus propios salmones porque tienen un rollo ahí, no tengo idea. Y ya, pues. Entonces, el problema que tenemos es que el sector forestal, por ejemplo, chileno, está completamente expuesto a Estados Unidos. El sector cobre está expuesto a China. ¿Sí? Vino a Estados Unidos. Entonces, el problema que tenemos ante esa disyuntiva es que si nos obligan, ¿no? Va a ser muy doloroso para nosotros. Yo creo que Chile tiene que jugar un juego, yo lo llamaba neutralidad estratégica comercial, ¿ya? O sea, Chile tiene que ser como Suecia en la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera extraña estaba metido entre medio los rusos, los alemanes, bueno, para pasar los bombardeos, y los suecos así, como diríamos, haciendo sueco. No sé nada yo. Yo creo que a nosotros lo que mejor, y hasta cierto punto, lo que acaba de ocurrir me da esperanza, porque piensen ustedes lo que pasó con las tarifas del guatón ¿no es cierto? Le tiró una tarifa a todo el mundo de 10%, incluyendo Chile, que además no es consistente con su narrativa, porque retaliación
¿De qué? Porque si nosotros no le hacemos nada, ¿ya? No hay ningún tipo, no nos pueden acusar de ninguna cosa proteccionista. No tienen déficit con nosotros. No tienen ni déficit comercial, no tenemos medidas proteccionistas ni cambiarias, ni pararancelarias, ni arancelarias, ni nada. Nada. Pero él le puso a 10% todo porque quiere recaudar plata, esa es la verdad, 10% de todo. Pero, bueno, 10% a todo, pero a los salmones noruegos les metió 25 puntos más. Yo cuando vi eso, me encargué un gorro más. El tipo le hace la mano. Entonces, no, porque, claro, en cierta medida Chile salió bien librado de esta última. Para lo que es, salimos bastante bien librados, ¿no? O sea, muchos competidores, a los vinos europeos les pegó con todo. Claro, él está pensando en la industria californiana, pero Chile, que ni nos mire, que ni nos vea, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de todo, esa es como la parada, ¿no? La parada es como, bueno, háganse con los chinos, pero a mí no me meta. Ahora, ¿cuánto puede resultar eso? No sé, porque también hemos tenido incidentes del estilo lo que pasó con el cable subterráneo de alta velocidad, que nos obligaron los gringos no a usar tecnología china, el tema de los pasaportes, nos obligaron a usar lo suyo. O sea, ha habido algunos incidentes en que los gringos vienen, y no solo con trampa, bajo Biden, que viene y nos dice, eso no, con los chinos no, el litio nos está pasando un poquito. Entonces, una parte de mí dice, juguemos este juego en neutralidad estratégica, pero una parte de mí dice, si esto realmente va a durar la mercantilidad, no sé cuánto lo podemos sostener. Eso es lo que pienso. Muchas gracias. Bueno, estamos ya terminando y quisiéramos darle las gracias por su asistencia, por su interés, por su entusiasmo por estos temas que van a ser parte constitutiva de nuestro programa de tomado por título de Historia Económica y Social de Chile. Han tenido ocasión de escuchar a uno de sus profesores adelantando algunos de los temas que van a aparecer. Quisiéramos pedirle que dejaran sus datos con Karen, que está, ¿no es cierto?, recogiendo, para que pudiéramos enviarle la información. También quisiéramos agradecer a quienes se han conectado por vía remota, ¿no?, y asistiendo a esta también actividad. Y queremos animarlos y recordarles que también ustedes pueden participar porque el programa es híbrido, o sea, pueden tomarlo íntegramente desde otra ciudad o incluso desde otro país. Así que eso, dejarles la invitación abierta. Quiero también recordarles a la audiencia que mañana se lanza un libro de Historia Económica de Chile. Se están produciendo muchas cosas interesantes. Mañana en el Fondo de Cultura Económica, el segundo tomo de Historia Económica de Chile. Hay muchos autores de los que han participado en esta iniciativa que van a estar presentes. Y también hay gente de la calidad del profesor Valeria Reche, que ha producido sobre todo sobre las últimas décadas de economía, pero además le ha fundido a asumir roles que han sido muy amargos, ha sido más bien gratificante en términos de